Estamos con el doctor Jorge Basso, el nuevo ministro de Salud Pública. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar contigo. ¿Se está estrenando como ministro? No, ya he tenido algunas otras actividades. En el día de hoy tuvimos una una interesante reunión con todos los funcionarios, definiendo un poco cuáles son los ejes estratégicos de este quinquenio para la organización, para el ministerio, y presentando al equipo. Es decir, claro, yo soy convencido de que la única forma de trabajar en el Estado con objetivos importantes es involucrar a los funcionarios. Claro. Y eso es muy fácil decirlo. Hay que construir la viabilidad institucional para eso, y hay que de alguna forma generar claras señales de estimular el buen desempeño, claro, de que el funcionario público, servidor público, se sienta apoyado cuando realiza bien las cosas, que haya un tratamiento preferencial al buen funcionario, que va todos los días, que trabaja, que cumple con las metas y objetivos. Yo soy un vocacional de esos temas. Usted viene además de trabajar recursos humanos en la Intendencia. Efectivamente. Es un posgrado. Un pequeño país dentro del país, ¿no? Si le fue bien, es un posgrado salvado. ¿No? Bueno, eso se dirá con el tiempo, ¿no? Pero en definitiva, la tan manida reforma del Estado tiene que ver con estos temas, ¿no? Nosotros justamente, es un tema que vamos a incorporar en la área de la salud, trabajar con metas, objetivos, indicadores, pago por resultados. Nosotros queremos trabajar con compromiso de gestión, tenemos una amplia experiencia, lo hemos hecho. Estamos gratamente satisfechos con lo que se ha hecho y pensamos que es la manera de estimular el buen desempeño. Claro. Reglas claras, ¿no? Se trabaja en equipo, el jerarca define claramente hacia dónde va la institución, todos participan, todos opinan, pero después hay decisión. Y por lo tanto, bueno, se fijan metas y las metas se cumplen. Y hay que ver la forma de que aquel funcionario que cumple, que hace con su trabajo, sienta que la institución se da cuenta y de alguna manera lo trata igual que al otro que no, claro, ¿verdad? Esa es una de las claves, ¿no? Esa es una de las claves. Y bueno, en el Ministerio de Salud, de alguna manera, estamos convencidos de que tenemos mucho para trabajar en ese sentido, creo que claro, todo el Estado, y avanzaremos en nuestras posibilidades con esa estrategia, ¿no? Claro. ¿Y fue productiva la reunión de hoy con los funcionarios? Bueno, sí, presentamos a todo el equipo, dimos los grandes lineamientos. Fue una reunión austera, con austeridad republicana, muy participativa, en el sentido que fueron muchas generaciones de funcionarios. Claro. Nosotros conocemos el Ministerio, trabajamos desde hace unos cuantos años en el Ministerio, primero como funcionario y después como jerarca, así que tenemos cierto conocimiento. Las cosas algunas han cambiado y bueno, hemos hecho una transición muy prolija con las autoridades, claro, que salieron, hemos tenido total colaboración y bueno, de alguna forma eso lo presentamos hoy a los funcionarios, que era la primera medida que queríamos hacer, conversar con los funcionarios, decirle para dónde va la institución, que no se enteren solo por la prensa en qué anda el Ministerio, sino que sepan hacia dónde va el Ministerio en todas sus áreas, porque el Ministerio tiene... muy vasto, ¿no? Muy vasto, fíjese, las funciones esenciales del Ministerio, todo lo que piensa en materia de cumplimiento de normas, la parte epidemiológica, las habilitaciones, los controles, las fiscalizaciones, los medicamentos, todo lo que es las funciones esenciales del Ministerio de Salud. La administración del seguro de salud, la Junta Nacional de Salud que preside el Ministerio. Todo un tema, ¿no? Todo un tema muy interesante, muy importante en el marco de la reforma. Y después, de alguna forma, todo un conjunto de actividades que desarrolla el Ministerio con otros ministerios, ¿no? En temas que se solapan, que hay que articular, que es muy importante que se haga bien. Ministro, y además estuvo en la reunión del presidente con Raúl Castro hoy. Sí, tuve el orgullo de estar con la delegación y particularmente con el presidente de Cuba, persona muy querida por todos y particularmente por los que tenemos algunos años, y que hemos seguido con mucha atención el proceso cubano, y fue como siempre muy rico. ¿Cómo estuvo la reunión esa? Bueno, era una reunión básicamente para ver cómo seguir con la cooperación entre los países. Hay líneas que ya vienen de mucho tiempo atrás, otras que hay interés de ambos gobiernos de desarrollar.
Y bueno, el presidente Tabaré Vázquez, con su particularidad, fijó plazos breves para llegar a concretar las cosas que se conversaban, y ya todos salimos con deberes, ¿no? Sobre los cuales hay que trabajar, ¿no? ¿Qué nos puede adelantar sobre la cooperación? Bueno, en los temas de salud, digo, todo el mundo conoce lo que ha sido el apoyo del gobierno cubano en la Operación Milagros, sí. Esas más de 50.000 intervenciones por cataratas, creo que son imborrables, y que todo el que de alguna manera... Con un impacto social, además, ha acudido a ellas sale gratamente sorprendido y agradecido de cómo se hacen las cosas. Pero también lo que ha sido la formación de recursos humanos. Han habido un colectivo de médicos que sin costo para el país se han formado en Cuba y que ahora están trabajando en Uruguay, muchos de ellos en áreas rurales, donde a veces es difícil conseguir que vaya personal de salud. Esa es un área. Y después hay otras áreas de trabajo en materia de investigación, en materia de vacunas, en apoyos, básicamente, junto con el Ministerio de Desarrollo Social, apoyos técnicos, justamente prótesis, para el tratamiento y rehabilitación de pacientes con algún tipo de discapacidad, un tema importantísimo sobre el cual el país trabajaba muy artesanalmente, y ahora tenemos de alguna manera por lo menos una línea trazada de cooperación muy importante, ¿no? Claro. Así que hay desafíos importantes siempre en el tema de la relación con Cuba, ¿no? Ayer el presidente hizo una cantidad de anuncios, varios referidos a la salud, y me interesaría repasar con ustedes algunos de ellos para darle contexto. Hablamos antes de salir al aire del tema de la cobertura en todo el país de urgencias. ¿Qué es una urgencia? Bueno, yo creo que todo el mundo sabe lo que es una emergencia, ¿verdad? Sí. La emergencia, bueno, es aquel episodio brusco en el cual hay riesgo de vida y que por lo tanto hoy hay normativa que obliga a cualquier prestador a atender a una persona que está con riesgo de vida, ¿no? Fuera de esa emergencia está el cuadro de urgencia, que requiere una atención inmediata, que no necesariamente está en riesgo de la vida, pero que hay que atenderla. Supóngase un traumatismo menor, un corte, una crisis de asma, una fiebre alta, un cuadro de alguna manera que requiera ser visto por un médico rápidamente. Hoy en realidad el sistema ha venido trabajando, hay un conjunto de convenios existentes entre instituciones, bueno, las más conocidas son las FEMI, que tienen todos los departamentos, tienen cobertura, que tienen incluso en Montevideo un sanatorio, pero después hay instituciones de Montevideo que tienen convenios con algunas. Convenios puntuales con alguna institución. Con algunas puntuales. Entonces, en realidad, un poco, si la persona se traslada fuera del departamento donde tiene fijada su residencia y tiene alguna necesidad de atención urgente, depende un poco de que su prestador tenga circunstancialmente un convenio con el lugar donde... Y muchas veces las personas cuando se van de vacaciones no se llevan esa información. A veces no necesariamente. Sí, a veces no. Y sí, porque además todo siempre... Incluso hay algunos de estos convenios que son zafrales. Claro, ¿no? por el verano, por la temporada. Entonces, en realidad todo eso le ha dado un sistema, una carencia que nosotros hemos identificado, y nos parece que le va a hacer muy bien al sistema plantearse cómo resolver este tema. Seguramente es un tema que la Junta Nacional de Salud va a tener que encontrar la formulación para resolver justamente cómo hacerse cargo de... Pero la intención es que sea obligatoria la atención de cualquier ciudadano en cualquier punto del interior. Exactamente. País, en cualquier persona del interior. Porque puede ser interior que esté en Montevideo. Naturalmente que hoy el prestador que está en todos lados es el prestador público, ¿verdad? E incluso hay algunas instituciones privadas que tienen convenios con el prestador público para justamente resolver eso. Para esa cobertura. Exactamente. Así que en definitiva estamos creando un sistema, el sistema implica que todas las instituciones que están vinculadas al sistema, las instituciones de Montevideo, las instituciones del interior, tienen que tener resuelto una cobertura nacional. Digo. ¿Y quién va a pagar esa prestación, digamos? Y bueno, la JUNASA justamente administra el seguro y por lo tanto de alguna forma va a trabajar en cómo generar algo así como un clearing en el cual periódicamente se haga un análisis de cuáles han sido las prestaciones que se han dado. Si yo, institución, atiendo a un paciente de su institución, va a haber ahí Hoy en general el mecanismo pasa de que la persona va a atenderse y tiene que generarse una comunicación, a ver si yo lo atiendo, si tú me pagas, una situación que hay que resolverlo. Entonces, de esta manera va a quedar claramente establecido, seguramente se fijarán aranceles, se fijarán motivos de consulta, en fin, hay que trabajar
Pero lo importante es que hemos identificado esto como un tema interesante para seguir construyendo el sistema, que es quizás cuando hablemos ahora de los grandes desafíos, es el principal desafío, construir cada vez más sistemas, y era un déficit. Nosotros entendemos justamente que la reforma ha avanzado mucho en el tema del financiamiento, ¿no? Es más, si le preguntamos a muchas personas, explícame de qué se trata la reforma del sistema de salud, y a veces la explica por el financiamiento, pero el financiamiento es un seguro. El sistema, ¿la atención ha quedado relegada en esa...? No, yo diría que tenemos que seguir potenciando lo que es el escenario de la complementación. Claro. Porque el seguro es la competencia, es decir, lo vimos ahora con el corralito, ¿no? Es decir, cómo cada institución, cada prestador se posiciona frente a sus potenciales afiliados para poder competir con otras, ¿verdad? Es un escenario de competencia. El escenario del sistema es de complementación, y es muy importante para el país, porque si todos los prestadores quieren tener absolutamente todo, no funciona. El costo es impresionante, es imposible. No solamente el costo económico, sino la posibilidad de tener recursos humanos, tecnológicos, es decir, sería de un costo fantástico y de una dificultad enorme que todas las instituciones quisieran tener todo. ¿Y tipo de políticas va en ese sentido, en cuanto a la cobertura? Y generando sinergia. Reitero, se han hecho durante estos prácticamente 8 años de reforma, hay muchos convenios que ya se han hecho. Por ejemplo, hay en departamentos donde una sola maternidad atiende todos los partos de varias instituciones. Hay sedes que atienden en un local, en una policlínica, atienden también a varias instituciones. En fin, hay un número muy importante de experiencias. Nosotros queremos avanzar más, incluso articulando más y mejor a los prestadores públicos entre sí, y más a los prestadores públicos con los privados y los prestadores privados entre sí. Creo que el gran desafío es generar toda una estrategia de construcción de sistema. Apoyado por el Ministerio. Permítame volver un segundo a lo de las urgencias. ¿Cómo no? ¿No hay departamentos ahí que van a estar sobrecargados? Por ejemplo, los del este durante la temporada de verano, donde se traslada mucha población a esa zona. Bueno, yo diría, en general todas las instituciones tienen la dotación de recursos y tienen las instalaciones que planifican para las distintas contingencias, ¿no? Es decir, incluso muchas de estas instituciones de alguna forma prevén un incremento de la demanda de determinados meses y aumenta su dotación de recursos. Claro. La forma en que cada uno de los hace es propio de la gestión de cada institución. Nosotros no queremos intrometernos en la gestión. Ingresar en eso, claro. Me parece que es una cosa muy buena que las instituciones se profesionalicen para administrar mejor sus propios. Pero potencialmente hoy esas instituciones van a estar expuestas a recibir una cantidad de pacientes que no directamente no tienen relación. De alguna manera, tienen experiencia acumulada acá, todas las instituciones tienen experiencia, y además vamos a generar las condiciones justamente para que tome las medidas correspondientes para resolver. Estamos hablando de atenciones de urgencia, estamos hablando de atenciones que se resuelven rápidamente, ¿verdad? Es decir, no se trata de personas. No es de generar cama de CTI. No se trata por lo pronto que si hay una persona que de alguna forma precisa repetir medicamento, vaya a repetir medicamento. Claro. Eso tiene que ver con la política de tener su médico tratante, de planificar justamente con su médico tratante las distintas contingencias de vida. Estamos hablando de cuadros de urgencia, acotando el margen de ¿Cuándo estaría funcionando eso? Bueno, nosotros ya lo incorporamos en el orden del día de la Junta Nacional de Salud, es un tema que se va a empezar a trabajar inmediatamente. El presidente hizo énfasis ayer en el tema también del alcohol. ¿Va a haber una política específica en ese sentido como hubo con el cigarrillo en el gobierno anterior? Bueno, este es un tema desde el punto de vista de la salud pública muy importante, ¿no? Porque así como hemos podido trabajar disminuyendo la prevalencia en el consumo de tabaco, sobre todo de los jóvenes, y eso está teniendo ya repercusiones que se comprueban en la cantidad de infartos, en la cantidad de cáncer. Seguramente cuando uno no termina de sorprenderse por la importancia que tiene desde el punto de vista numérico el consumo de alcohol. Estamos hablando de está más extendido aún que el cigarrillo. Sí. Mucho más. Sí. Hoy en realidad, por encima del 90%, las personas han tenido contacto con el alcohol y hay un 51% que beben alcohol.
Más allá de que, bueno... Y además el alcohol tiene mejor prensa que el cigarrillo. Como bueno, se dice habitualmente. Sí, capaz eso está cambiando, pero... va cambiando, pero en realidad es un tema también de muy larga data, hay un tema cultural, claro. Hay una sensación de que su consumo no es tan grave. Recién veníamos comentando con la doctora Lustenberg, la subsecretaria, sí, el impacto que tiene el alcohol en las embarazadas, por ejemplo, claro, ¿verdad? Y sobre todo cómo eso repercute después en el niño, en los estados de desarrollo. Peor que algunas drogas, ¿no? Bueno, que algunas drogas... En realidad, a través del meconio del recién nacido se está estudiando permanentemente en el PDA Rosell la presencia de alcohol, la presencia de drogas, así que ahora tenemos datos sobre todo el sector público, porcentaje de embarazadas que consumen alcohol, estamos en torno al 50%, ¿no? Es un número muy importante. Y que tienen problemas con el alcohol, estamos hablando por encima del 10%. 10%. Que tienen problemas serios con el alcohol, ¿no? El consumo por encima del 50%. Y no hay una percepción de mucha de esa población de lo que está significando para su embarazo y para su futuro niño. Entonces, si habrá que trabajar, sobre todo en el tema de instalar en la agenda pública, el tema, y va a haber que hacer, como en el tema del tabaquismo, todo un trabajo, ¿verdad?, de articulación dentro de la sociedad para de alguna forma ver cómo termina siendo un programa concreto para disminuir la prevalencia. En el caso del tabaco fue notorio el liderazgo personal de Tabaré Vázquez sobre ese tema, que me parece que en este tipo de políticas es muy importante, porque uno puede poner una ley y prohibir y después la gente fuma igual. ¿Cómo no? La impronta personal y el liderazgo en el tema es importante. ¿Va a haber algo similar con el alcohol de parte del presidente? No le quepa la menor duda que en los temas importantes el presidente va a tener liderazgo. Y en este tema yo diría, de promover la salud como un valor, él habló mucho de los valores, ¿no? Sí. Y cómo de alguna forma trabajar sobre la matriz cultural que promueva una vida saludable, no le quepa la menor duda que va a tener liderazgo siempre, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? ¿La prohibición? ¿Combatir la publicidad? ¿Cómo cree usted? Bueno, ya lo vamos a presentar a su día tiempo, porque en realidad una de las cosas que aprende uno con los años, sí, que es tan importante definir los objetivos como la forma de alcanzarlos. Y a veces es clave cómo se van acumulando las voluntades y se van generando los acuerdos necesarios para después terminar en el plan, ¿no? Estos planes no pueden ser de una persona, de un equipo, tienen que ser elaborados con la mayor participación posible. Entonces nosotros vamos aprendiendo lo que hemos aprendido, vamos a hacer todo lo posible para que todo el mundo se sienta partícipe de este plan, ¿no? Se sienta que ese plan él ayudó a elaborarlo, y en ese sentido la estrategia va a ser sumar a todos para de alguna forma poder después presentar un plan nacional que contemple la mayor cantidad de voluntades. El ex prosecretario Canepa dijo aquí en una entrevista que él sentía que había sido el principal fracaso del gobierno de Mujica la regulación del alcohol. El no haber podido impulsar ese proyecto que tenía el gobierno. ¿Ese proyecto puede ser la base o hay que empezar de cero? Bueno, en realidad vamos a estudiarlo a la luz incluso del comentario que hace el doctor Canepa. Nosotros, reitero, vamos a tratar de construir una propuesta que tenga claramente los objetivos, pero que sea muy cuidadoso de la forma de llegar a esos objetivos y cómo involucramos a la población. Lo que no involucra a la población, lo que se vea exclusivamente como una medida coercitiva. Yo recuerdo incluso con el tema del tabaco, terminamos en medidas coercitivas, pero usted hace una encuesta y en realidad la gente apoyaba esas medidas coercitivas. Entonces, pues la clave es fijarse objetivos, pero después tener una estrategia para alcanzar esos objetivos en el cual todo el mundo sienta que tiene que ver con su vida, que tiene que ver con su opinión y que de alguna manera también tuvo algo que ver, fue consultado de alguna manera, ¿no? En el tabaco había todo un trabajo a nivel internacional, de la OMS, ¿hay también en el alcohol políticos así? Sí, con suertes diversas, ¿no? Claro. Con suertes diversas. En realidad, nuestro país, con altos índices de consumo de alcohol, no es de lo que más consume, ¿no? En Europa se consume más. Claro. Incluso dentro de América Latina es el 8º país en consumo. Es un problema serio, es un problema internacional,
no es consuelo decir que es un problema grave y por eso no lo hemos podido resolver, pero sí para darnos cuenta que es un tema muy importante para la salud pública. Ministro, el Hospital de Clínicas, ¿qué va a pasar con eso? Con bueno, esa gran mole y, bueno, todo lo que hay adentro. Bueno, yo creo que ese es otro enorme desafío, Sí. Lo planteó el presidente Vázquez. Yo diría que lo primero para decir, es un hospital universitario, ¿no? Sí. Es un hospital del Estado, pero responde a las autoridades universitarias. No va a perder esa característica. Naturalmente que sus propietarios son los que definen qué hacen con sus bienes, ¿verdad? Y por lo tanto, ese hospital es universitario. Lo que de alguna manera hemos tenido claras señales del nuevo rector, del ingeniero Marcarián, de que quiere hacer todo lo posible para ver cómo él colabora también en este proceso de incorporación del Hospital de Clínicas al sistema, que tiene también el enorme desafío de cómo resolver bueno, la modernización, los arreglos, en algunas áreas hasta la reconstrucción, ¿no?, del hospital, sí, las inversiones que hay que hacer ahí y de su entorno. Seguramente es una cifra muy significativa, una inversión muy significativa. Y paralelamente, cómo viabilizar que un hospital que tiene como población usuaria la misma población de ACE, porque en realidad quien se atiende ahí, más allá de algunas excepciones, porque está previsto que se puede pagar un arancel, cualquier persona puede ir a atenderse pagando un arancel, pero el volumen más importante de usuarios son de ACE. ¿Cómo se articula dentro de lo que es la red de atención de ACE? La atención básicamente en el segundo y en el tercer nivel, porque claro, de eso se encarga el Hospital de Clínica, de los usuarios de ACE. Así que hay todo un desafío. ¿Pero debería ser incorporado al sistema integrado? Y yo diría que es lo que uno esperaría, ¿verdad? Es decir, en realidad, en eso que hablamos hoy, de cómo sumamos, cómo articulamos, cómo complementamos, todas las piezas, toda la infraestructura sanitaria, hay que ver cómo logramos que funcione con complementaciones, con sinergias, con acuerdos. Y hoy, si bien hay ciertos niveles de acuerdo, en realidad no está integrado el sistema formalmente, y eso implica un enorme desafío, tanto para las autoridades universitarias, que tienen que ver con el gobierno, con la gestión de ACE, tanto para lo que es el país en general, para ver cómo resuelve la inversión necesaria para ese proceso de mejora del hospital, de infraestructura de mejora. Pero yo diría que la población uruguaya, buena parte de la población, sigue pensando y sigue, yo diría, reconociendo el Hospital de Clínicas como un referente, no solamente en la atención, sino también en la formación de los recursos humanos. Ahí nos formamos muchos de nosotros, ¿no? Todos tenemos nuestra experiencia de haber pasado por el Hospital de Clínicas. Sigue siendo un formador de recursos humanos importante para el sistema, y por lo tanto el desafío es cómo eso que hasta ahora no se ha logrado, porque han habido esfuerzos, ¿cierto? No se está inventando ahora, pero digo, no ha logrado todavía resolverse, cómo en este periodo podemos generar las condiciones para avanzar en eso. Así que claro, este es un tema que nos va a ocupar. Los sectores universitarios muchas veces se reclama justamente que ingrese al sistema y que reciba una prestación por el servicio que da. ¿Eso es posible para usted? Bueno, es lo que tenemos que hablar, ¿no? Es lo que tenemos que hablar porque en realidad, yo diría, ACE como el prestador público integral, porque ACE es el único prestador público que tiene todos los niveles de atención, tiene que articular con un conjunto de otras áreas del Estado que tienen también prestaciones públicas, porque si bien el Hospital de Clínicas es todo un desafío, está el desafío de las policlínicas de las intendencias, sí, está el desafío de las dependencias del EPS, está el desafío de algunos entes autónomos que tienen áreas de salud. Es decir, el sector público tiene que seguir trabajando, se conformó una red de efectores públicos para buscar sinergias y buscar complementaciones, eso hay que seguirlo trabajando, con el enorme horizonte de evitar costos innecesarios, porque finalmente eso se paga, ¿no? Es decir, sí, sí, las ineficiencias las paga Juan Pueblo, ¿no? Entonces en realidad no tenemos derecho de no hacer todo el esfuerzo por racionalizar al máximo las prestaciones, racionalizar el funcionamiento de todo lo que tenga que ver con el Estado en materia de salud y a su vez cómo complementarlos con el privado. La reforma es un sistema nacional integrado, no son subsistemas
funcionando independientemente, es un sistema articulado. ¿Y hoy funciona en clínicas como un... Y bueno, hoy en realidad, por eso digo, en realidad tiene sus prestaciones, pero todavía no tiene un nivel de articulación lo suficiente como para decir que está integrado al sistema. Y eso le genera un problema financiero además grave al propio hospital. Bueno, yo diría que es un problema básicamente hoy por hoy de la Universidad de la República, sí. Pero que de alguna forma el país tiene que pensar cómo lo va a resolver, ¿no? Es decir, cómo lo resuelve de la mejor manera posible, racionalmente, sabiendo que, bueno, siempre van a existir restricciones, ¿no? Las restricciones económicas están siempre presentes y por lo tanto las definiciones tienen que ver con la viabilidad económica de los procesos. En eso trabajaremos con el Ministerio de Economía, seguramente, ¿no? Hay algunos proyectos ahí de médicos que han trabajado en el tema como Revela y Danza, que tengo entendido que alguno de ellos se va a integrar a su equipo. El doctor Martín Revela integra a nuestro equipo, es un médico joven que además especialmente ya conoce perfectamente esa realidad y está colaborando con nosotros, junto con otros integrantes del equipo. Hemos de alguna forma conformado con la doctora Lustenberg, a mi juicio, un equipo sólido para encarar esos desafíos, ¿no? Usted adelantaba algo hoy de cuáles son los desafíos. Aparte de ese desafío del sistema, y que el sistema de la reforma funcione como sistema, ¿qué otro desafío desde el punto de vista de política de salud? Bueno, mire, nosotros, por supuesto, un Ministerio de Salud lo primero que tiene que fijarse son metas sanitarias, sí, ¿no? Por lo tanto, nos dedicamos mucho a hablar de los números, de la infraestructura. Claro, es decir, ¿no? Nosotros tenemos que identificar cuáles son los principales problemas y tratar de ver cómo generamos las condiciones para abordarlo. En realidad muchas veces nosotros estamos siempre atentos, ¿no? A las contingencias o los episodios de enfermedades infecciosas, sí, que aparece un agente que no estaba y que falleció una persona o que puede fallecer. En la realidad sanitaria del país, las muertes por infecciones es el 2.5% de la población. El 70% de las muertes se producen por enfermedades crónicas no transmisibles, claro, y eso tiene que ver con los cuidados que hacemos nosotros en nuestra propia salud. Hay un tema cultural que es fundamental. Entonces, en realidad, capaz que resulta un poco aburrido, ¿no? Hablar del deber ser, ¿no? Pero bueno, hay que alimentarse bien. ¿Y eso qué significa? Bueno, consumo de frutas y verduras. Ahora la última encuesta dice que seguimos teniendo problemas con el consumo de frutas y verduras, que no se ha incrementado lo suficiente, ¿verdad? El hábito de hacer ejercicio. Bueno, por supuesto ya hablamos del tabaquismo, del alcoholismo, ¿verdad? La recreación, las condiciones de trabajo, en fin, de alguna manera hay todo un tema vinculado a las condiciones en las cuales, claro, nos vinculamos con el diario vivir, ¿no? Somos exitosos combatiendo el dengue, pero no el colesterol. Por ejemplo. Y eso, bueno, tiene que ver con hábitos alimentarios, tiene que ver con el consumo de sal, tiene que ver con el consumo de grasa. Y es bravo ese tema, porque es un tema planetario, ¿no? Es decir, vamos hablando de que el tema del sobrepeso, la obesidad... Ayer el presidente se refirió a eso, ¿no? A la desnutrición y a la obesidad infantil. ¿Es ahí donde hay que trabajar? Yo diría que ese es un punto imprescindible. Fíjese que nosotros tenemos malnutrición que genera desnutrición en menores de 2 años, en cifras que andan en el 10% de los niños, un poco más del 10%. Venimos descendiendo, ¿no? Venimos descendiendo. Pero bueno, es alto. Pero tenemos que trabajar. Tenemos un 9.5% de los niños menores de 2 años con obesidad. Seguramente... ¿Eso es común en otras sociedades? Sí, ¿esos extremos? Sí. Es más, nosotros, a través de las políticas sanitarias, que se ha puesto una lupa en estos temas, porque ¿qué significa trabajar en estos temas? Bueno, significa captación precoz del embarazo, claro, educación, los programas de salud sexual y reproductiva, significa captación precoz del recién nacido, trabajo en equipo, el equipo de salud trabajando con los padres, con las madres, no hay misterios, ¿no? Es decir, es trabajar justamente en esos temas que son claves y que generan las condiciones, yo diría, culturales, para después tener un adolescente o un adulto que pueda transmitirle
a sus futuros hijos también una forma de consumo, de alimentarse, de vivir la vida, ¿no? Claro. Hay que seguir trabajando ahí. Justamente la doctora Lustenberg ha trabajado mucho en Uruguay Crece Contigo, que es un programa exitoso que trabajó justamente focalizando el problema de los niños menores de 4 años y sus madres en situación de riesgo y haciendo un seguimiento estricto, y se bajó el porcentaje de niños con anemia del 40 al 9%. Digo, en realidad hay que poner mucha cabeza y mucho músculo y concentrar el trabajo en el área materno-infantil. Nosotros ahí tenemos un desafío porque, vamos a estar claro, tenemos una demografía comparada con otras realidades muy particular, tenemos cifras no demasiado grandes para encargar estos temas. Lo que tenemos es definir un método de trabajo y trabajar fuerte. Por eso el tema de las maternidades que hablaba también el doctor Tabaré Vázquez. Claro. Hay otra epidemia, doctor, que es grave y no se asocia con la salud, que es el de los accidentes de tránsito. Hay que desarrollar un sistema de trauma en Uruguay que justo la semana pasada o la anterior quedó en evidencia la necesidad con el accidente en Artigas. Un poco para completarle el escenario. Nosotros tenemos el 29% de la población fallece por causas cardiovasculares. Hay un 24% por causas tumorales, un 10% por enfermedades respiratorias y un 6,6% por enfermedades externas, que le llama, entre los cuales están los accidentes, los suicidios, que impacta fuertemente en la población más joven, claro, ¿no? Y sobre los cuales de alguna manera tenemos que desarrollar toda una política que atienda la prevención, ¿no? El propio episodio y después el tratamiento, ¿verdad? Con los traslados correspondientes. En eso se ha venido trabajando, se han hecho muchas cosas, hay que mejorarlas, como siempre, ¿verdad? Nosotros justamente con el tema de los traslados hemos estudiado en estos meses que hemos tenido todo lo que se ha venido haciendo, sobre todo en las zonas urbanas, logrando verdaderas sinergias entre las emergencias móviles, ¿verdad? Es una cosa buena. Tenemos que seguir avanzando con una proyección nacional y poder resolver traslados de equipos o traslado de pacientes, ¿verdad? Porque a veces no significa trasladar un paciente, a veces hay que trasladar un equipo, ¿verdad? Entonces me parece que hay un desafío interesante que está en la agenda de las cosas que vamos también a trabajar rápidamente. Porque hoy, alguna vez un médico me dijo que hoy si uno tiene accidente en la calle, depende muchas veces del chofer de la ambulancia la suerte que pueda tener. Bueno, no, en principio yo diría que... Me refiero a qué centro lo lleva, si es el centro que adecuado para la dificultad que uno tiene en ese momento. Bueno, por eso digo, nosotros de las cosas no hay una centralidad, ¿no? Sí, yo de las cosas grandes, hoy hablamos justamente del sistema. La otra cosa grande es la calidad de la atención, porque estamos hablando de la calidad de atención, sí, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo de alguna forma el Ministerio monitorea la calidad de atención en cualquiera de los temas, en cualquiera de los procesos de atención? Porque estamos hablando de las urgencias, emergencias, pero también hay que ver lo que es el proceso de atención en general. Y nosotros, de alguna forma, vamos a aprovechar la experiencia acumulada hasta ahora en materia de control de calidad para incorporarle otros indicadores. No lo vamos a inventar, está todo inventado esto, ¿no? En el mundo, ¿no? Sí. Pero sí vamos a ver cómo los aplicamos a nuestra realidad para estimular al que trabaja bien. A veces la forma de estimularlo es que esté un sistema de información, tú me decías, un sistema de información que dé cuenta de la calidad de la atención de las instituciones. Es la mejor manera de estimular al que tiene problemas a que se ponga a tiro, ¿verdad? Es decir, que nosotros de alguna forma vamos a medir, a evaluar calidad y vamos a generar un sistema de información en salud que aproveche todas las cosas buenas que se han hecho, pero que siga potenciándolo en la línea de estimular a los que de alguna forma están rezagados en ese tema y que de alguna manera les, digamos, no lo han jerarquizado. Por lo tanto, eso significa trabajar, generar mucha masa crítica y mucha discusión dentro del sistema sobre el tema de la calidad, ¿no? Ya creo que desde el punto de vista de la cobertura, el sistema y el seguro han logrado una muy interesante estrategia de cobertura. Ahora vamos a tratar de ver cómo logramos progresivamente controlar y mejorar la calidad de la atención, incorporando también la atención de las urgencias y las emergencias, ¿no? ¿La relación médico-paciente está en crisis? Bueno, este es un tema también muy importante. Pero va de la mano de la atención, por eso se lo pregunto, ¿no? Sí. Desde los orígenes de la medicina, este tema está planteado, ¿verdad?
Sí, pero antes el médico era, en las tribus era el centro de la tribu y mucho más acá en el tiempo, en los pueblos, el médico era una autoridad. Sí, sí. Hoy en día se ha corrido un poco esa imagen, ¿no? Sí, yo creo que son de las cosas que queremos trabajar incluso con el tema de la formación de los recursos humanos, ¿verdad? Sí. Porque en general estos temas muchas veces se abordan al final de la carrera, o se abordan más al final de la carrera, y nosotros creemos que son propios de toda la carrera trabajar justamente en la humanización de la atención. Cuando nosotros hablamos de darle participación a los usuarios, a los trabajadores, incluso en la propia construcción del sistema, no solamente como usuarios o como funcionarios, estamos hablando justamente de cómo empoderar a la población en la información suficiente como para exigir, ¿no? Y como para tener... Y en esa exigencia, obviamente, el equipo de salud y el médico en particular tiene que adoptar una postura, ¿verdad? Los médicos son muy celosos de eso. Tiene que adoptar una postura de escucha, ¿no? Sí. De profesionalización de esa relación, ¿verdad? Porque hay que aprenderla. A veces hay quienes lo tienen en el disco duro, pero a veces son temas que hay que aprenderlos. ¿Sí? Hay que humanizar la relación, eso es fundamental, es imposible una buena calidad de atención si no acompañada de la humanización de la atención. Está fuera de juego, si no. Y nosotros de alguna manera vamos a hacer énfasis en trabajar en ese tema. Lo hemos conversado y lo vamos a seguir conversando y van a tener noticias al respecto, ¿no? Ministro, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Muy amable, es el primer ministro que viene bueno. al Observador TV, ya asumido en funciones. Bueno. Así que le agradezco. Bueno, me alegro. Hacemos una pausa y ya seguimos.